España cerró el 2022 con una inflación media del 8,4%, la más alta en 35 años. El pico se alcanzó en julio, cuando la cesta de la compra fue un 10,8% más alto que el año anterior. Desde entonces se ha visto una tendencia descendente y ya en diciembre se marcaba un 5,8%. Pero con la subida de los precios, aunque no de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo de las familias está a la orden del día. De estos y otros temas hablaremos hoy en el debate con los invitados que tenemos, que son bastante especiales. Jaume, cuéntanos quiénes son. Pues si hay alguien que puede hablar de economía con conocimiento de causa, son nuestros dos invitados. Luego tenemos a Pablo Gil, economista, trader, experto en bolsa, formador analista jefe de XTB y con un canal de YouTube de éxito donde explica conceptos de inversión a medio y largo plazo. También tenemos a Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y autor de numerosas publicaciones y libros científicos y de divulgación, y que está preparando ya su nuevo libro, Más difícil todavía. Pues nada, muy buenas a los dos y gracias por estar con nosotros en Las Voces de Satoshi. Muy buenas. Esta semana me llamaba la atención una noticia que decía así: el BCE, el Banco Central Europeo, alerta de un alza muy fuerte de los salarios en los próximos trimestres. Y a mí me llamó la atención precisamente el verbo que escogieron, alertar. Os pregunto a los dos, Juan, si quieres empezar tú primero. ¿Por qué instituciones financieras, también ha pasado con el Banco de España, alertan por la subida de sueldos? ¿No sería beneficioso que suban a los trabajadores los sueldos en función de lo que ha subido el IPC al menos? Esa noticia que efectivamente han publicado los medios, yo creo que es bastante confusa, porque cualquiera que la haya leído tal como se ha difundido, pues no puede aclararse sobre lo que realmente está diciendo el banco. El banco afirma que sabe lo que va a pasar y por lo tanto que prevé fuertes subidas de salarios, o simplemente es que entiende que no es bueno que el consumo se frene en una coyuntura como esta y que mantener cierta capacidad adquisitiva sería bueno. Desgraciadamente los bancos centrales, el de España y el europeo, son posiblemente las instituciones que primeramente tenían que haber estado más alerta de la subida de precios, porque son a quienes se les ha encargado controlar la subida de precios y quienes más se han equivocado. Hacerles caso realmente ya es un ejercicio que va mucho más allá de la fe, porque se están equivocando demasiado y demasiado peligrosamente. A diferencia de otros procesos inflacionarios, en este que estamos viviendo, es evidente que los salarios están muy por detrás de los precios. Por lo tanto, el peligro de que haya una remontada de los salarios que pudiera ser, digámoslo así, peligrosa porque generase una espiral, yo creo que es lejano. Pero por otra parte, el Fondo Monetario Internacional ha publicado hace también unas semanas un estudio de largo plazo en el que se puede comprobar, como habían mostrado también otras investigaciones, que la subida de salarios no es realmente lo que principalmente constituye una amenaza para la inflación. Yo creo que terminando un poco para responder a la pregunta, yo creo que en los próximos meses cabe pensar que haya movimientos de ajuste en los salarios para evitar que se genere una gran pérdida de poder adquisitivo, y además creo que eso sería bueno, porque si el consumo se deteriora, lo que se viene abajo es el conjunto de la economía. Pero yo creo que desde un punto de vista realista no cabe pensar que se vayan a producir subidas muy elevadas en los salarios. Pablo. Bueno, yo creo que estamos ante un error garrafal por parte de bancos centrales a la hora de detectar ese pico de inflación que se desata, no como dicen muchos gobiernos a raíz de la guerra, sino un año antes, y que tiene un contexto muy sencillo de entender, ¿no? Hemos creado una demanda con esteroides a base de políticas fiscales ultra expansivas,
políticas monetarias que han sustentado esas políticas fiscales con un coste de financiación del 0%, con bancos centrales comprando todo tipo de activos, se ha creado un efecto de riqueza, unas tasas de ahorro brutales, y mientras tanto hemos convivido pues con una oferta que estaba muy dañada por todo lo que implicaba el COVID. No hemos visto esos cuellos de botella en el envío de materiales, hemos visto también cómo parte del tejido empresarial ha desaparecido porque muchas empresas no han conseguido sobrevivir a la crisis de 2020, y al final cuando tienes una demanda tan exuberante con una oferta tan limitada, pues se produce un ajuste vía precios. Por tanto, que se sorprendan de lo que ha ocurrido y que 2021 lo hayan malgastado diciendo que era una inflación transitoria, para mí es un error con mayúsculas. Ahora están reaccionando tardíamente, y parte de lo que Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lleva contándonos desde hace año y medio, es todo un error tras otro, ¿no? Primero la inflación es transitoria, después la inflación solamente está debida a los costes energéticos, de repente la inflación subyacente se dispara por encima del 6%. Llega un momento en que dejas de creer el mensaje, y lo último que están haciendo es hablar de algo que tampoco esperaban que ocurriese, y era que si la inflación se mantenía tanto tiempo tan alta, pues socialmente la gente demandase tener un salario que se actualizase al ritmo de el coste de la vida, ¿no? Que es algo muy razonable. ¿Qué les preocupa? El hecho de que si tú haces un incremento salarial de forma continuada en el tiempo para restituir esa capacidad, digamos, de vida del ciudadano, la empresa que tiene unos costes laborales que representan más o menos el 50% de los costes totales, pues acaban, para no perder margen, acaban subiendo el precio de los bienes y servicios que están fabricando, ¿no? Y creas una espiral en la que a mayor presión salarial generas mayores precios, esa subida de precios genera más inflación, lo cual te lleva otra vez a una lucha por salarios más elevados. Yo creo que esa espiral es la que quieren evitar a toda costa. Pero la realidad es que el problema en buena parte lo han creado ellos mismos, ¿no? Y que no han visto venir la ola o el tsunami que nos ha barrido a toda Europa y a prácticamente el mundo entero, que es la ola inflacionista, y que ha generado un montón de problemas, ¿no? Y la búsqueda, digamos, de cómo corregir esa inflación, parte se va a producir de forma natural cuando tengamos, pues como estamos viendo, un comportamiento ante el COVID ya muy regularizado, muy normal, lo tratamos como una gripe, estamos volviendo, digamos, a la normalidad empresarial, no hay cuellos de botella, vemos cómo baja el precio del gas y del petróleo a niveles casi pre-COVID, como el aluminio y la madera han caído otra vez a los precios de 2019, por tanto hay una parte en la oferta que se está solucionando por sí sola. La parte de la demanda la están intentando estrangular con ese coste de financiación al alza, ¿no? Y cuanto más te suban las tasas de interés, evidentemente menos capacidad adquisitiva va a tener la gente, y el 70% del crecimiento de una economía desarrollada más o menos viene representada por el consumo, con lo cual van a atacar a la demanda, van a provocar que el consumidor consuma menos, va a haber desaceleración económica, pero en el fondo todo esto es una medida que tenía que haberse implementado no ahora, sino probablemente en 2021, cuando todavía los focos de inflación eran esos pequeños focos y no un gran problema. Justo una de las preguntas que yo tenía era esto de que una forma de frenar la inflación siempre es meterle un freno a la economía. Y os iba a preguntar qué hay detrás de esta subida de precios, si están buscando crear una recesión controlada de alguna manera. O Juan, ¿qué queda? Yo creo que lo que ocurre con los bancos centrales es que, como decía Stiglitz hace poco, y lo repiten muchos economistas de mucho mayor relieve que yo, es que hacen frente a la inflación con una teoría equivocada. O sea, creen que la inflación es simplemente un problema monetario que se resuelve subiendo tipos de interés. Y estamos viendo ahora, de una manera muy clara, que los precios se están subiendo por razones bien diferentes, como bien se acaba de decir, porque hay un problema de bloqueo de oferta, porque hay una especulación extraordinaria en los mercados de alimentos y materias primas, porque el cambio climático está suponiendo costes importantes, porque está dejándose que empresas con gran poder de mercado suban márgenes de manera innecesaria, de manera injustificada. Hay factores diferenciados que están generando subidas de precios. Entonces, tratar de hacerle frente a un problema que tiene diversas causas con una sola respuesta es un error.
porque es cierto que puede haberse producido como consecuencia de los apoyos fiscales inevitables cuando se ha producido una pandemia como la que se ha producido y de la expansión fiscal, un exceso de demanda, pero ese exceso de demanda no se puede contemplar aisladamente de lo que está ocurriendo en la oferta. Y además la demanda prácticamente ni siquiera se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, con lo cual está claro que más que exceso de demanda en sentido estricto, lo que está produciéndose es un defecto de oferta como consecuencia de todos los bloqueos productivos. Entonces, hacer frente a un problema que tiene diferentes dimensiones o causas con una sola respuesta es un error. No estamos ante una típica inflación de demanda que efectivamente pueda ser contenida subiendo tipo de interés y frenando la inversión. Y está produciendo efectos radicalmente contradictorios y contrarios no ya a la razón económica, sino a la lógica más elemental. Por ejemplo, al subir tipo de interés, lo que está es dificultándose que esas inversiones se lleven a cabo. O sea, yo creo que están equivocando, los bancos centrales están cometiendo un error que yo creo que con el tiempo se estudiará en los libros de historia económica, porque primero no detectaron, era los guardas, ¿no? Los guardias de tráfico que tenían que haber detectado, porque están ahí, les pagamos ahí para que monitoreen, para que analicen, y no descubrieron la que se estaba gestando. Pero es que luego se han equivocado en el tratamiento y están dando respuesta a lo que no es la causa principal. No digo que no haya una componente de demanda, porque efectivamente la hay, pero hay más componentes. Entonces es necesario actuar sobre todas ellas. Yo creo que es un error. La estrategia de subir tipo de interés es lo único que pueden. Lo que ocurre es que los bancos centrales o se niegan a sí mismos o suben los tipos de interés, porque existiendo la mayor inflación en algún momento en Alemania ha sido la inflación más alta de los últimos 70 años. Con una inflación tan elevada, si los bancos centrales, que tienen como exclusiva en Europa competencia combatir la inflación, si no hacen nada, pues claro, eso es negarse a sí mismo. ¿Y qué están haciendo? Lo único que pueden hacer, pero lo único que pueden hacer es subir los tipos de interés cuando eso no va a resolver nada. Yo digo a veces, un poco familiarmente, que esa estrategia de subir los tipos de interés cuando los precios se están subiendo por otras razones equivale a matar al enfermo para que no le suba la fiebre. No tiene sentido. Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos muy interesantes, ¿no? El primero, evidentemente, es que no hemos hablado de ello, lo mal que se mide la inflación. Es decir, trabajamos sobre una variable con la que tomamos unas decisiones importantísimas, pero la variable lleva cambiando la forma de cálculo desde hace décadas y siempre para que mida inflación menor, ¿no? El ajuste hedónico, la manera en que se medía en los 80 y cómo se mide ahora. La realidad es que quien lleva una hoja de cálculo en casa descubre que lo que paga de más cada año no se parece en nada al dato de inflación oficial que publica cada uno de los gobiernos, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, me parece ridículo no contemplar dentro de la inflación de activos, que es algo que ha sido espectacular, tanto a nivel de vivienda como a nivel de mercados financieros durante los últimos 2 años. Por tanto, cuando yo digo que los bancos centrales han creado una inflación a base de ese estímulo brutal, ya no es solamente lo que compramos, es también lo que compramos en bolsa, lo que compramos en vivienda, es decir, que cuánto valen nuestras inversiones, ¿no? Porque ese efecto riqueza, tarde o temprano, cambia nuestras pautas de consumo en bienes y servicios más tradicionales. Y especialmente se ve muy bien en Estados Unidos como ese efecto riqueza muchas veces es lo que fomenta un mayor crecimiento económico, porque la gente está con una sensación de que puede gastar más y por tanto gasta más. Yo creo que el problema que hemos vivido en términos de desequilibrio de demanda y oferta es una realidad, lo miremos como lo miremos. Como ha comentado Juan, el tema de la globalización es muy interesante porque hemos vivido en un entorno tremendamente globalizado durante 3 décadas donde la prioridad era hacer outsourcing o llevarte la producción a aquel sitio donde más barata resultase. Y ahora, a raíz primero de la guerra comercial en 2018 y después el COVID y más adelante con
con lo que hemos tenido que vivir con la guerra en Ucrania y la crisis energética, de repente cada vez está más claro que determinados sectores no les importa que cueste más producirlo a cambio de tener seguridad en poder suministrar ciertos bienes o servicios a la población. Y eso va a cambiar un poco las reglas del juego de hasta dónde puede llegar la inflación. Por tanto, en mi opinión, los bancos centrales y los gobiernos sí son responsables, no solo por lo que han hecho a partir de 2020, tal vez la crítica mayor es la que se les puede hacer antes del 2020, cuando no había ningún problema. ¿Qué hacemos con los tipos de interés al 0% durante años? ¿Qué hacemos con programas de QE o quantitative easing, comprando deuda de la forma que lo hemos hecho cuando las economías crecían por encima del 2,5%? Es un disparate. Por tanto, hemos retroalimentado un modelo que básicamente tiene como principales pilares del crecimiento el endeudamiento crónico, que solo es posible porque lo podemos financiar o lo hemos podido financiar prácticamente sin ningún tipo de coste, puesto que las tasas estaban al 0% y en algunos países incluso en términos negativos. Por tanto, vivir en un mundo donde conceptualmente los tipos de interés reales son negativos, a mí no me parece que sea un punto de partida correcto y me da la sensación que ha sido un error garrafal que han cometido gobiernos y bancos centrales, y hablo de los dos conjuntamente porque no creo que los bancos centrales sean autónomos de los gobiernos. Se han convertido en herramientas realmente de los gobiernos que se endeudan cada vez más y que no gestionan correctamente sus ingresos y sus gastos. Fíjate, Pablo, que según estás comentando esto, me está recordando una entrevista que le hice a Juan en 2021 y que el titular era: si no hay cambios económicos vamos a entrar en una etapa muy difícil. ¿Tú crees que estamos ahora en esta etapa o todavía no hemos llegado y lo que viene es peor? Vamos a ver, el modelo de deuda que tenemos es insostenible, pero es insostenible por muchas razones. Es insostenible desde un punto de vista del demográfico, de cómo estamos planteando sostener a ciertas personas que se jubilan a partir de una edad. Es un modelo que se creó cuando la edad media de jubilación respecto a la edad a la que la gente moría había un gap muy pequeño, no como ahora, con lo cual, y no hemos cambiado nada, y la demografía hacía que la base de la pirámide, es decir, los jóvenes, fuesen muy superiores a la gente mayor, y eso está cambiando y tiene forma de rombo cada vez más, ¿no? Eso es un problema. El segundo problema es que cuando tú te endeudas, lo que estás haciendo es traer bienestar futuro al presente. Es decir, si yo quiero comprar una cosa y no tengo capital para poder comprarla o para poder invertir en un negocio, pido prestado con la intención de poder adquirir un bien o hacer una inversión que más adelante, pues si es una inversión, me dé un retorno que me permita pagar la deuda. Eso es una deuda productiva. Me endeudo y luego tengo dinero para devolver la deuda y aún así me queda un beneficio. Pero es que estamos viendo el uso de la deuda de forma improductiva cada vez más. No genera nada, genera bienestar. Pero ese bienestar lo estás trayendo al presente, se lo estás drenando al futuro. Por ese motivo cada vez las tasas de crecimiento son más bajas. Yo creo que vamos a lidiar con un problema de endeudamiento global esta década, y que tiene muy muy difícil solución, y la gente que dice pues hacemos una quita o condonamos la deuda no es consciente de lo que está diciendo, evidentemente. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo de eso, empezando por esto último, porque todas las crisis de deuda que ha habido a lo largo de la historia se han resuelto políticamente, es decir, a través de quitas o de reestructuraciones, todas. Eso es un hecho histórico e innegable. Tampoco creo que ese sea el origen de la deuda. El origen que tiene la deuda, que crece exponencialmente a partir de los años 70-80, son los cambios que se han ido produciendo en la economía internacional, que han hecho que el ámbito financiero se hipertrofie de una manera extraordinaria. La propia deuda pública es el mejor ejemplo de cuál es el origen real y no el literario de la deuda. Porque si tomamos, por ejemplo, como referencia el caso europeo, desde el año 95, que son los datos que proporciona Eurostat, prácticamente el 100% del incremento de deuda pública que se ha producido en la Unión Europea se debe a intereses de la deuda. Es decir, si hubieran sido los bancos centrales quienes financiaran a los gobiernos y no los bancos privados,
la deuda sería el incremento de la deuda prácticamente no se hubiera producido. Por otra parte, creo que el incremento de la deuda no tiene nada que ver con el ejemplo que se ha puesto de las pensiones, porque y creo que es importante no confundir, porque el dinero que se puede dedicar para las pensiones no depende de la edad de la población solamente, depende sobre todo del volumen de producción que se tenga. Es decir, si hubiera una sola persona trabajando y el 99% un 1% trabajando y el 99% jubilado, si el producto que se genera en esa economía es suficiente, pues no habría problema de sostenibilidad de las pensiones, porque eso es obvio, el dinero con el que se pagan las pensiones depende del producto que se obtenga y por lo tanto de la productividad. Naturalmente, si hay más pensionistas, pues habrá que gastar más dinero, pero habrá que gastar más dinero de una cantidad total de producto mayor. Por tanto, no caigamos en una simplificación. No, Juan, no utilicemos cifras que no son del todo ciertas. Pero si yo no he utilizado ninguna cifra. El tipo de interés medio en Europa desde el año 95 ha sido el 2%. Pero si yo no... El 100%. No, perdón. De la deuda se no veían así. No, perdón. Es que, o sea, es muy fácil ir a los datos de Eurostat, de sumar el incremento de deuda pública que se ha producido desde el año 95 hasta aquí y comprobar cuál es el incremento de la suma total de intereses que se ha pagado. Te lo pongo más fácil. No te centres en Europa. ¿Tú crees que en Estados Unidos el incremento de la deuda desde el año 95, que ha sido como un 40% de incremento de deuda, se debe al pago de intereses? No, es que Estados Unidos, el problema de la deuda en Estados Unidos es completamente diferente. El problema de la deuda de Estados Unidos es muy distinto. ¿En Japón? Tipos al 0% desde el año 97 y tienen 260 de deuda sobre el PIB. También una solución diferente, compran ellos mismos la deuda, es diferente. El mundo tiene 350 y tantos % de deuda sobre el PIB, como no hemos tenido jamás. 300 trillones de dólares. Pero sí, intentar justificar que no estamos basando el crecimiento económico en endeudamiento que se financia. No, perdón. Yo llevo años escribiendo y diciendo que el nivel de deuda que hay en la economía mundial es insostenible. Ya está. Yo soy lo digo eso, y en el libro que escribo ahora lo planteo como una de las grandes amenazas globales. El nivel de deuda que hay en la economía mundial es insostenible. No solo en la economía mundial como un todo, sino en la inmensa mayoría de los países es insostenible. No se puede mantener no solo el nivel, sino el ritmo de crecimiento, que es lo peor de ese nivel de deuda. He dicho, hemos pasado una evidencia. Yo eso no lo niego. Lo que creo que, en fin, disiento en el origen del por qué se ha producido. Pero no en el hecho, yo no defiendo ni mucho menos la deuda como motor del crecimiento, porque creo que es una barbaridad. Es que además eso es insostenible. Es imposible, por un ejemplo de una manera que yo siempre suelo explicar, ¿no? El crecimiento del producto es igual al incremento en la demanda más el incremento en la deuda. Entonces, para que crezca el PIB, tiene que crecer el crecimiento de la deuda. O sea, tiene que acelerarse la deuda. Y eso significa que nadie puede estar en un proceso de aceleración constante, porque superarías la velocidad de la luz. Es imposible. Y matemáticamente imposible incluso que se mantenga. O sea, yo creo que el nivel de deuda al que se ha llegado es uno de los grandísimos problemas estructurales que tiene la economía mundial. Otra cosa es que discutamos cuál es el origen de esa deuda, porque creo que no a veces se analiza con realismo. Eso es lo único que yo he señalado.
Sí, bueno, a ver, al final creo que estáis en la misma página, pero en distintos renglones, y yo quería saltar al ámbito ya del dinero digital, ¿no? Porque también está muy relacionado con la deuda. No sé, Pablo, ¿qué opinión tienes de las llamadas CBDC, ¿no? Ese dinero que viene directamente o que vendrá directamente de los bancos centrales y que, bueno, que puede ser totalmente controlable, rastreable. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo de dinero digital desde hace mucho, ¿no? Yo tengo 5 hijos y los veo, no entienden llevar dinero físico en el bolsillo, e incluso la tarjeta de crédito les parece antigua, ¿no? Con los distintos métodos de pago que hay ahora. Creo que el dinero físico como tal es un bien en extinción, que va a desaparecer. Por el lado de la utilidad del dinero digital, el que emita, o más bien si los bancos centrales emiten el equivalente a lo que llamamos comúnmente como criptomoneda, ¿no? Creo que no aporta ningún valor más allá de lo que estamos viendo, que los pagos y los cobros son más sencillos de hacer, pero realmente lo que las criptomonedas ofrecen al que las compra es una sensación de que no hay un controlador de la masa monetaria, de cuánto dinero hay en circulación, de cómo se emite. Hay unas reglas de juego distintas, ¿no? Los bancos centrales van a controlar la masa monetaria tanto del dinero físico como del dinero digital, y la única diferencia que creo que va a generar es que el control que van a tener sobre ti es exhaustivo y al 100%. Hasta ahora, digamos, controlan casi todo lo que haces. Yo recuerdo hace 30 o 40 años, si tú te querías ir a un país de fuera de vacaciones, te podías llevar el dinero que querías en el bolsillo, no tenías que declararlo. Si querías pagar 5.000 euros al contado, lo pagabas, nadie te miraba como que has defraudado, de dónde viene este dinero, es dinero negro, no. Simplemente podías hacer con el dinero que habías ganado lo que querías. A ti se te ocurre sacar un billete de 500 euros de una ventanilla a un banco y vas a un establecimiento y te miran como diciendo, bueno, este tío medio narcotraficante. Bueno, creo que es lo que va a pasar con el dinero digital de los bancos centrales es que no solo van a saber cómo lo ganas, cómo lo gastas, cuándo lo gastas, dónde lo gastas, cómo tributas sobre él, es decir, van a tener una radiografía tuya completa desde el inicio hasta el final. No digo que sea malo, pero desde luego no tiene nada que ver con lo que yo considero que es el mundo de los criptoactivos o criptomonedas que han nacido a raíz de Bitcoin y en adelante, ¿no? A mí me preocupa un poco. Están utilizando una narrativa de como que las CBDC van a ser la única salvación que tenemos ante la crisis monetaria esta en la que nos hemos metido, y que en verdad son una herramienta de, como estaba diciendo, es una herramienta de control. Quieren imponer la fecha de caducidad a cada moneda. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, yo creo que aquí está habiendo mucha discusión, ¿no? Un ministro de la reina Isabel, de la reina Victoria, de Inglaterra, decía que los debates sobre el dinero han creado más polémica que los debates sobre el amor, ¿no? Yo creo que a veces se está confundiendo. Una cosa es el dinero físico, el dinero legal, las monedas y los billetes, que yo creo que tiende a ir desapareciendo. Otra cosa es el dinero digital, que ya existe porque es el dinero bancario, lo estamos ya utilizando. Y otra cosa son las criptomonedas, que desde mi punto de vista, de momento no están siendo en sentido estricto dinero. Yo las veo más bien como un objeto de inversión. Eso quizás lo podamos discutir luego. Entonces, el dinero digital, es decir, las unidades de cuenta y de medios de cambio y de depósito de valor, que no tienen presencia física como las monedas o los billetes, sino que tienen una expresión digital, electrónica, ya existen. Es el dinero bancario. Por lo tanto, el hecho de que un banco central cree una moneda digital, llamada una moneda digital, en realidad no es una novedad, es una novedad relativa. Significaría un medio de pago nuevo que se acomoda a la posibilidad de utilizar unos soportes diferentes para el dinero legal. Evidentemente, la desaparición del dinero efectivo conlleva una restricción a la libertad de uso de medios de pago, porque todo dinero digital, sea quien sea su emisor, deja rastro. Por lo tanto,
a diferencia del dinero físico, que uno lo puede usar efectivamente sin que nadie sepa de dónde viene o por qué se utiliza, cualquier expresión de dinero digital genera la posibilidad de controlar en qué se usa y para qué se gasta. Pero eso está ocurriendo ya. Y hombre, a mí me parece un poco también, en fin, digamos discutible, ¿no?, que se ponga en cuestión que un banco central no pueda saber en qué nos gastamos el dinero y que sí lo pueda saber un banco privado. O sea, ya ocurre eso. Cualquier banco privado puede perfectamente saber en qué nos gastamos el dinero, puesto que la inmensa mayoría de los gastos que realizamos los hacemos con dinero digital que crea el banco privado. Por lo tanto, una novedad en sentido, digamos, sustantivo no lo es. Yo creo que es una novedad más bien en sentido técnico, y en sentido político, pues en el sentido de que ese control que ahora tiene la banca privada, o esa posibilidad de control, lo va a tener un poder público. No sé qué es peor o qué es mejor, podríamos discutirlo, pero eso es algo normativo. Creo que ahí pues no nos pondríamos de acuerdo, porque es hablar sobre lo bueno, lo malo, lo mejor o peor, lo preferible o no. Yo creo que es inevitable que con la capacidad de soportes tecnológicos que hoy tenemos, pues que la banca central se plantee eso. Otra cosa es que de esa manera se crea que se va a resolver los problemas que hay de fondo en el sistema monetario. Yo creo que eso sí que es una ilusión. Yo creo que el problema de fondo que hay en el sistema monetario es que la banca tiene una capacidad ilimitada de crear dinero, y crea dinero creando deuda. Cada vez que da un préstamo a un banco, crea dinero. Y claro, eso, imagínense a ustedes que una cafetería pudiera ganar dinero creando café de la nada, sin gastar nada, fabricando el café. Pues eso es lo que le pasa a la banca, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado una aluvión de deuda brutal. Y eso es lo que yo creo que antes o después hay que afrontar. La creación de dinero de la nada por parte de la banca privada, que es una tentación demasiado fuerte para que la deuda crezca de la manera que está creciendo. Y luego un debate aparte es el de las criptomonedas. Yo creo que es posible que en el futuro las criptomonedas sean una forma de medio de cambio descentralizada, pero mientras sean como hoy día son unos instrumentos de valor tan volátil, es muy difícil que puedan, por no decir que imposible, que puedan servir de medios de cambio, porque nadie en su sano juicio utilizaría como medio de cambio algo que sabe que mañana o pasado puede cambiar sustancialmente de valor. No tiene mucho sentido. Yo no sé si esto es un fenómeno coyuntural o si eso va a ser permanente. Me temo que mientras siga siendo como hasta ahora un objeto de inversión básicamente especulativa, y con esto no quiero hacer ningún tipo de connotación moral, sino simplemente es algo que la gente compra para tratar de ganar con las variaciones en el precio, es muy difícil que podamos considerar a las criptomonedas como auténtico dinero. Al final, bueno, los que estamos en deuda somos nosotros con vosotros. Nos hemos quedado sin tiempo en el debate, pero antes quería hacer como, pues casi como hacen en la tele, ¿no? O en la radio, cuando dicen, nos queda un minuto. En 30 segundos, Pablo, ¿qué podemos esperar de la economía española este año? ¿Hay algo de esperanza? ¿Hay brotes verdes? Yo creo que lo que vamos a vivir vamos a recoger los frutos de lo que hemos sembrado, ¿no? Y estas subidas de tasas de interés que parece que se van a prolongar durante todavía el primer trimestre, tal vez incluso los 2 primeros trimestres del año por parte del Banco Central Europeo, en esa intención de llevar las tasas al 3,5-4%, en Estados Unidos en torno al 5%, y así sucesivamente a nivel global. Prácticamente todos los países del mundo han llevado el mismo tipo de política restrictiva. Si a eso le metemos la reducción de los balances de deuda que tienen comprados con esos programas de estímulo monetario no convencional, va a tener un efecto con un decalaje más grande de lo que la gente cree, y que cuando lleguen nos vamos a quedar sorprendidos, ¿no? Creo que vamos a matar el consumo, creo que hay una alta probabilidad de que entremos en recesión,
Ya lo ha advertido el Fondo Monetario Internacional, 1/3 probablemente de los países este año entran en recesión. Normalmente el Fondo Monetario Internacional no suele hacer pronósticos excesivamente negativos. Cuando habla de 1/3 es muy probable que sean más. Yo personalmente creo que estamos viviendo un momento bueno y que va a tender a ser peor a medida que acabe la tasa de ahorro y tengamos que enfrentarnos a los nuevos costes de financiación que van a estar ahí, alimentados además por otro problema, y es que probablemente con la desaceleración económica y con la recesión incremente otra vez la tasa de desempleo. Por tanto, mi visión para finales de este año es claramente peor a la que tengo en este momento en el principio de 2023. Vale, Juan. Yo creo que las expectativas son difíciles, son problemáticas, porque como hemos comentado, no se han tomado decisiones buenas, no se ha dado un tratamiento acertado a los problemas que hemos venido teniendo. Siguen manteniéndose amenazas estructurales grandes, como hemos comentado, la deuda, la guerra, la fragilidad financiera, la globalización con esos problemas. Entonces creo que en general en toda la economía mundial vamos a vivir un año difícil, tanto más si los bancos centrales siguen apretando. Pero sí quisiera decir una cosa, cuando ya en el año 2019 yo comencé a observar que la economía internacional estaba entrando en una fase problemática, escribí en mayo un artículo sobre las posibilidades extraordinarias que tenía España en esa crisis. Se le abría una oportunidad enorme. Sigo pensando que las tiene. Si España acertara a hacer frente a la situación en la que nos encontramos y en la que se encuentra la economía mundial, creo que podría tener una gran oportunidad. Es una pena que la extraordinaria y yo creo que absolutamente injustificada polarización política y el clima ajeno a la seguridad, a la convivencia y a la armonía que es tan imprescindible para el mundo de los negocios, pero también para las propias personas normales y corrientes, eche por alto esa oportunidad tan extraordinaria que tiene España. Entonces, mi pronóstico es un año difícil en general. Quiero creer, no pierdo la esperanza de que España aproveche la oportunidad que tiene por delante. Pues ojalá. Muchas gracias, Juan, y esperamos que el libro sea todo un éxito. Si te parece, cuando esté lanzado, publicado, pues te esperamos por aquí y podemos charlar sobre él. Será un placer, muchas gracias. Y Pablo, pues un placer haber podido también contar contigo aquí en Las Voces de Satoshi, y te digo lo mismo que a Juan, nos vemos en un próximo número de podcast. Vale, estaré encantado de vuelta con vosotros. Muchas gracias y Jaume, muchas gracias también. Bueno, y ahora que ya hemos entrado en faena económica y viendo lo complicado que se está poniendo el asunto, hemos querido invitar también a nuestra experta en comunidades y social media, Fátima Pereira, que nos va a dar unos tips de ahorro doméstico con la guía de finanzas personales que tenemos publicada en Bit2Me Academy. Así que vamos allá con ella.